Amancio Williams y el proyecto de la ciudad en la Antártida nos hace pensar de alguna manera en algo que trasciende la cuestión estrictamente de la resolución del proyecto y a ubicarnos también en una cierta lógica de concepción de lo moderno. O sea, una lógica de lo moderno, una concepción de lo moderno en la cual se instala esta producción proyectual y también una producción intelectual, una producción en el campo de las ideas por parte de Amancio Williams. Lo cual hace que precisamente este proyecto de la ciudad en la Antártida no sea solamente visto como una resolución aislada o una encomienda proyectual puntual, sino que podemos también instalarla, la podemos inscribir dentro de, por un lado, una producción proyectual mayor, más amplia, con ciertas características en común, y también con una forma del pensamiento, en el caso de Amancio Williams, una forma o una concepción respecto de la modernidad, y también con una cierta condición de época o cierta condición contextual. Los datos duros nos dicen que el proyecto se le encargó a Amancio en la dictadura militar en el año 1980, por iniciativa del Comando Antártico del Ejército Argentino, que le encarga el proyecto para una ciudad ubicada en la península antártica, que tenía que estar vinculada a las bases militares, como la base Marambio, y las bases científicas a través de la comunicación con helicópteros. Iba a tener esa ciudad en la Antártida una población permanente y una transitoria, contando con una totalidad aproximada de 1.800, 1.900 habitantes. Esa población permanente y transitoria estaba formada más que nada por matrimonios jóvenes, con hijos pequeños. Algunos de ellos eran, obviamente pertenecían a las fuerzas militares, otros eran científicos, residentes que hacían trabajos ahí en la base, turistas que podían concurrir a la ciudad, y también asistentes a convenciones, congresos, o jornadas que se hicieran en la ciudad como una forma de atraer a la población tanto continental como de otros continentes. El concepto de ciudad que plantea Amancio es un concepto de ciudad cerrada, o sea, la idea de una especie de unidad autosuficiente que reúne todos los servicios, todas las necesidades, todos los recursos para satisfacer las demandas de esos habitantes. Funciona esa idea de una unidad cerrada como una forma cerrada en sí misma, no como una mancha urbana que se extiende orgánicamente, sino como un cuerpo, ¿no? O un dispositivo urbano, más que un cuerpo, un dispositivo urbano, una organización urbana cerrada y volcada en sí misma. Y ese concepto de ciudad que plantea Mancio, digamos que sostenía o estaba fundado en las condiciones, digamos, más generales o más canónicas de la ciudad moderna, ¿no? De esa ciudad postulada por lo que vendría a ser el núcleo duro de la modernidad canónica, de una modernidad más olímpica o convencional, condiciones asociadas a el desarrollo lineal, una arquitectura que priorizaba la cualidad espacial o las características de lo espacial, la resolución con la planta baja libre, liberando todo el suelo, y con una lógica de integración
de las distintas partes y de los distintos edificios entre sí. La ciudad estaba prevista que, como decía recién, tuviera todos los servicios sociales necesarios, actividades culturales, actividades científicas, las unidades de vivienda que eran adaptables a las distintas necesidades y a las distintas demandas de esa población y que podían, digamos, cambiar de acuerdo a los cambios en la población que se pudiera dar con las poblaciones transitorias o que iban y venían. Había una estructura circulatoria en donde estaba dividida con las circulaciones peatonales y con una circulación vehicular a partir de vehículos eléctricos que estaban pensados especialmente para la ciudad. En ese sentido, Amancio, digamos que se piensa todo, ¿no? También en esta lógica moderna de pensarse todo, ¿no? Desde la estructura o la organización macro de la ciudad a nivel de una totalidad hasta los menores detalles, ¿no? Existían espacios también de amortiguación de la temperatura con cámaras de transición y puertas corredizas que permitían protegerse de la nieve o del frío y del viento. Esas puertas no solamente eran puertas peatonales, sino que también permitían la entrada y la salida de los vehículos, como los vehículos oruga. La forma que tenía, digamos, la disposición formal de la organización de la ciudad estaba de alguna manera prevista o suponía hacerlo en términos de generar una protección contra el viento y la nieve, o sea, que la organización formal respondía de alguna manera a ubicarse según los vientos dominantes o las nevadas y ventiscas. Y todo, obviamente todo el conjunto estaba, digamos, sujeto a la existencia de un microclima interior totalmente acondicionado, basado en el uso de dos energías, la energía eléctrica y esta energía eléctrica que era producida por la energía eólica, aprovechando los fuertes vientos que hay en la región antártica. Un elemento, digamos, particular, interesante, era a nivel de las fundaciones. Las mismas no se hacían sobre el suelo antártico, sino que estaban hechas sobre una faja de agua potable que tenía una profundidad aproximada de 2,40 metros de hondo, con una temperatura constante, una temperatura del agua entre los 10 y los 12 grados, y que funcionaba, ¿no?, como una especie de colchón aislante por el frío ascendente, ¿no?, del suelo, y que funcionaba además también como una reserva de agua potable. Digamos, había también en esta lógica proyectual de Amancio esta voluntad, como decía recién, de hacerse cargo y estudiar técnicamente los distintos detalles y las distintas soluciones para cada caso en particular. Por supuesto, llegando a un nivel, digamos, de resolución proyectual, ¿no? Con no solamente a nivel del anteproyecto o de ciertas ideas o de consideraciones generales, sino a la resolución de ciertos detalles y de ciertas situaciones particulares que se daban en el proyecto. La organización general de este dispositivo urbano contaba con una estructura metálica de piezas de aluminio inoxidables que formaban estas grandes estructuras reticuladas o cerchas rectangulares que funcionaban como toda una gran cubierta que cubría la totalidad de la organización y que generaba esta especie,
esta suerte de megaestructura, ¿no? Que estaba de alguna manera en bastante coincidencia con otras propuestas que se venían haciendo internacionalmente en esa época, ¿no? En los años 60, en los años 70, había toda una proliferación y una difusión de estas grandes estructuras o estructuras espaciales que tenían que ver con una lógica o una fe que existía en esos momentos, en los años 60 y 70, una fe en lo que era el progreso técnico. O sea, estas grandes estructuras estaban dadas por esa confianza o esa fe, en algunos casos casi hasta una fe religiosa, podríamos decir, de confianza en la técnica. Y que de alguna manera, digamos, instalaba, ¿no? O relacionaba esta propuesta de Amancio con otras intervenciones o con otras propuestas a un nivel proyectual mucho menos estudiado, si se quiere, menos detallado, sino que tenían que ver con propuestas, en algunos casos, de carácter metaproyectual, ¿no? O de ciertas hipótesis proyectuales, y que trabajaban en esta lógica de las grandes estructuras aplicadas a la ciudad moderna. En esos años 60, ejemplos como los de Jonas Friedman con su ciudad espacial, o los de la arquitectura móvil, también de Friedman, el Fan Palace de Cedric Price, o las estructuras metálicas de Washman, también como ejemplos de esta tendencia internacional que existía en función de estas megaestructuras y de lo que generaba esta relación entre la confianza en el desarrollo y el progreso técnico y la búsqueda de una nueva concepción espacial y formal para la arquitectura. Una arquitectura que en el caso de la ciudad de la Antártida tenía características, digamos, muy precisas. Esta arquitectura de Amancio Williams, que se basaba no solamente en el caso de la ciudad de la Antártida, sino en la mayoría de sus propuestas, que se basaba en la primacía del pensamiento racionalista, obviamente de incidencia o de herencia moderna, el purismo formal, la regularidad geométrica, la reducción de los elementos, el trabajo con una abstracción en el lenguaje, ¿no? Con un lenguaje vinculado a la abstracción estética, la expresión técnica que tenía la arquitectura, o sea, cómo la resolución técnica era expresada mediante los elementos de la arquitectura y en lo que podríamos llamar una especie de coincidencia entre la estructura formal y la estructura constructiva, o una coincidencia entre la expresión formal y la expresión técnica. Esa expresión también recurría a una componente de esencialidad, ¿no? Esa reducción de los elementos, ese trabajo con un lenguaje vinculado al código de la abstracción, al código estético de la abstracción, me refiero, suponía la existencia de una expresión arquitectónica que trabajaba en términos de algo que fuera esencial. O sea, eliminando todo aquello que aparecía como un agregado, como algo no necesario. Y de vuelta, con esta lógica, porque ahí hay que entender esta idea de lo esencial en términos de esa reducción de elementos o de una reducción expresiva, que esa esencialidad o ese llamado a llevar la arquitectura a algo esencial fue durante mucho tiempo
uno de los vectores de cierta parte de la modernidad. Pero que hay que aclarar, me interesa aclararlo eso porque justamente esa cuestión de la esencia se transformó en una especie de modelo reproducido, ¿no? Muchas veces sin demasiada conciencia, suponiendo que toda concepción moderna está vinculada a esa idea de esencialidad. Nos interesa, digamos, señalar en este caso que ese problema de la modernidad como esencia es tan solo una forma de lo moderno, una de las concepciones de lo moderno. Tenemos otras formas de pensar lo moderno que no operan sobre la esencialidad. Decíamos recién, otra característica, la coincidencia entre la expresión formal y la expresión material, y también otra característica de la arquitectura moderna y del pensamiento del proyecto moderno, esa condición de fluidez y de continuidad espacial entre los distintos elementos constitutivos. Un poco del proyecto en sí, es interesante vincularlo, ¿no? Como decía al principio, con otra producción de Amancio Williams, instalarlo dentro de una producción mayor y justamente dentro de un pensamiento de lo moderno y de lo moderno acá en un medio local. Amancio dice en un momento que las técnicas y materiales han abierto un mundo de posibilidades a la arquitectura y el urbanismo. La más notable es sin duda la posibilidad de llevar las formas al espacio, dejando el suelo libre. Si nosotros recorremos la trayectoria de Amancio y su producción, vamos a ver cómo esto es algo en común en muchos de sus proyectos, más allá de los programas, más allá de las escalas, más allá de la resolución formal o material, más allá de los usos, más allá de la ubicación, más allá de la relación con el lugar, ¿no? O sea, hay, y esto también tiene que ver con esa cuestión de una esencia, hay una especie de pensamiento absoluto, podríamos decir, hay una especie de pensamiento idealista en el cual prima esta idea o este planteo de Amancio, por ejemplo, por sobre las particularidades del lugar, pero adaptándose o generando ciertas articulaciones o ciertas relaciones con el lugar. Esa liberación del suelo la podemos ver tanto en la ciudad, ahí en la Antártida, como en la Casa del Puente, como por ejemplo en el pabellón Bungibón. O sea, ese planteo, esa idea recurriendo a diferentes concepciones y diferentes soluciones de cómo llevarla adelante. Esa elevación, ¿no? Dejando el suelo libre, que tiene esa connotación tan fuertemente moderna, ¿no? Desde aquella idea de la planta libre de Le Corbusier, supone o plantea lo que podría ser una superación de la tectónica, ¿no? O sea, elevar la masa construida, elevar el peso, ¿no? De una forma, en cierto modo, antigravitacional. La búsqueda de elementos puros y absolutos, si nosotros nos fijamos, también la producción de Amancio siempre fue en ese idealismo que tenía respecto de la arquitectura y de la forma, siempre se ocupó de trabajar y de operar con elementos que resultaban puros y absolutos. Absolutos en el sentido de la contundencia de su afirmación. Un trabajo explorando los sistemas de proporciones y de armonía de la forma. O sea, para Amancio el problema de la forma no es un problema, digamos, de practicidad. O sea, en Amancio no podríamos decir de ninguna manera que la forma sigue a la función, sino que la forma tiene una entidad en sí misma
establece una serie de relaciones, obviamente, con los usos y con la materialidad, porque justamente está hablando de técnicas y de materiales, pero esas técnicas y esos materiales adoptan una forma o se vinculan con una configuración formal en la cual siempre en esa forma hay un criterio de proporción armónica, hay un criterio de equilibrio de la forma. La forma no resulta una cuestión menor. El otro aspecto es esta primacía de la idea, o sea, podríamos decir que en ese sentido casi que Amancio es un platónico, ¿no? Esta idea de que lo que importa precisamente es la idea es lo perfecto, y se trata en todo caso de ver cómo esa idea encarna dentro de esas técnicas y esos materiales que el progreso técnico y científico permite. Y el otro punto que es interesante desde el punto de vista proyectual son las relaciones entre proyecto e investigación, ¿no?, que siempre mantuvo Amancio. Cuando uno ve sus proyectos y los planteos también teóricos que él hacía, se ve que el proyecto no aparece solamente como una resolución a una necesidad, no aparece como una dimensión de lo pragmático, ¿no?, o de una praxis más, digamos, más básica, sino que en cada proyecto siempre hay una componente de investigación. O sea, el proyecto aparece como un campo de investigación de la arquitectura y de la ciudad y no como la reproducción de una solución. Esta propuesta de la ciudad en la Antártida, digamos, era parte, ¿no?, en relación a esto que venimos diciendo, era parte de una concepción visionaria de la arquitectura, ¿no?, justamente alejada de un pragmatismo o de un profesionalismo inmediato, sino pensar en esa componente visionaria y propositiva que tiene la arquitectura en relación a también a esa característica de lo moderno dada por el idealismo, o sea, que llevó en algunos casos a ciertas componentes de utopía, la integración que planteaba Amancio justamente entre arquitectura, progreso científico y desarrollo técnico. Y a partir de ahí también, como parte de esa versión idealista de lo moderno y visionaria de lo moderno, la arquitectura, ¿no?, como una disciplina que detenta la capacidad de transformar la realidad y la existencia. O sea, esa idea que tenían de vuelta los modernos canónicos, que desde la arquitectura o desde el arte se podía cambiar, se podía transformar la realidad. Ese planteo posteriormente, ya en la revisión de esa modernidad canónica, muchas veces fue cuestionado, puesto en crisis, interpelado, respecto a esa verdadera capacidad, ¿no?, de la arquitectura o del arte de transformar la realidad. Y esa concepción visionaria e idealista de lo moderno también plantea una concepción del tiempo. El tiempo en Amancio es el tiempo del progreso, es el tiempo del futuro. O sea, la concepción del tiempo está dada por una concepción, digamos, progresista, una concepción lineal, en la cual cada momento posterior es una instancia progresada, digamos, o de progreso respecto del pasado. Estas cuestiones que podíamos plantear para la ciudad en la Antártida, las encontramos también en otras de las propuestas visionarias de Amancio.
Por ejemplo, como las viviendas en el espacio de 1942, la sala para el espectáculo plástico y de sonido en el espacio, colocada y posada sobre el Río de la Plata, también del 42, o el famoso proyecto del aeropuerto de Buenos Aires, o después rebautizado como la Aeroisla en 1925. Y acá justamente hay que un poco ver de distinguir, ¿no? Cuando estamos hablando de una concepción utópica y cuando estamos hablando de una concepción visionaria, que no es lo mismo. Uno podría decir que hay un pensamiento utópico en Amancio en relación a cierta concepción de la sociedad, del sujeto y demás, pero sus propuestas nunca son de un nivel de utopía, sino que tienen más que ver con una visión o una concepción visionaria. Una concepción visionaria como la de la ciudad de la partida, que se emparenta con otra propuesta, digamos, inmediatamente anterior, ¿no? Del año 79, que era la ciudad que necesita la humanidad. En donde también ahí Amancio planteaba esta idea absolutamente moderna de la ciudad, de una ciudad lineal que albergaba todas las necesidades y todos los distintos aspectos del programa y que la va a relaborar, ¿no? O la va a venir trabajando también en otro proyecto como fue el Plan Costero en la ciudad de Corrientes. Un trabajo en el que estuvo ocupado entre 1970 y 1984. Y ahí vemos, ¿no? Esta concepción también idealista, moderna, en tanto la superposición de la propuesta, la superposición de la intervención sobre el tejido tradicional o el tejido existente de la ciudad, ¿no? Por supuesto que por una cuestión también de tiempo, obviamente, no podemos ahondar demasiado en muchas de estas propuestas o concepciones. Sería necesario ponerlas, digamos, a revisión, ¿no? Efectivamente, porque, bueno, estamos hablando de una concepción de la arquitectura y de la ciudad que es discutible. No discutible en términos de que esté mal, sino que es discutible en cuanto a con qué principios, con qué categorías, con qué procedimientos, con qué concepciones es que está operando. Esa cuestión visionaria que decimos de Amancio, y ya para ir terminando, nos lleva a esta otra frase del propio Williams, justamente en la década del 60, en donde dice que la primera tarea del hombre nuevo es diagnosticar el problema de su época. La segunda, solucionarlo. Esto implica precisamente esta concepción que había en los años 60, moderna, ¿no? De pensar un nuevo sujeto, pensar una nueva sociedad basada en la existencia de ese nuevo sujeto. Y este planteo que acá se va como, digamos, poniendo en evidencia en ese sentido absoluto, ¿no? O totalizador, como, digamos, en este sentido de generar una premisa que ha de tener un cumplimiento. O sea, el planteo de Amancio no aparece como una hipótesis, como algo vinculado a lo que desde la filosofía se plantearía como una contingencia dentro del pensamiento, sino que está planteado como una premisa, está planteado como un estatuto de verdad. Y eso también hace a esa componente idealista y a esa componente de absoluto. Y entonces ya terminando con algunas observaciones, ¿no? Ya a nivel, si se quiere, más teórico-crítico, en relación a
¿Qué interpretación de la modernidad se plantea en Williams? O sea, ¿qué es lo que podemos decir o reflexionar sobre Williams más allá del proyecto en sí, ¿no? O de una resolución en sí? Y lo primero que aparece es precisamente una interpretación de la modernidad que no está dada por un sentido, como decíamos antes, pragmático o de una mera dimensión resolutiva, sino que para Amancio la modernidad implica una visión espiritual. Hay una componente espiritual en esta idea de un nuevo sujeto, una nueva sociedad, el rol que puede tocar la técnica o la ciencia. Esa visión espiritual, insisto, no está divorciada, no está exenta de esa interpretación idealista de lo moderno y de esa capacidad que mencionábamos recién de la disciplina para transformar la realidad. Una confianza absoluta en el progreso técnico y científico, también como una característica propia de Williams, la identificación entre progreso técnico y progreso social, o sea, derivado del pensamiento marxista y del pensamiento, no quiere decir esto que Williams fuera un marxista, aclaro por las dudas, pero derivado del pensamiento marxista y del pensamiento darwinista, hay todo un filón de la modernidad que supone que el progreso técnico lleva necesariamente a un progreso social. El avance técnico y científico genera una condición de mejora y una condición benéfica que necesariamente se refleja en un beneficio en lo social y en un progreso de la comunidad. Este pensamiento y esa frase que decíamos recién de Amancio en 1961, estas propuestas que estamos viendo de la ciudad para la Antártida, de la ciudad que necesita la humanidad y demás, se corresponden o son parte de lo que se podría denominar como la última utopía del siglo XX. La última utopía del siglo XX que fue precisamente la de los años 60 y en la que estaban inscritos también algunos de estos personajes que vimos como los metabolistas, los Archigram, Jonas Friedman y demás. Probablemente, o más que probablemente, esos años 60, decimos, haya sido el último momento en el cual la cultura occidental pensó y consideró que podía haber un cambio realmente efectivo en la cultura y en la sociedad. Esta modernidad también acuñó una mirada crítica sobre la tradición y esto se emparenta, ¿no?, con esa noción que decíamos antes del tiempo y del progreso, ¿no? O sea, el tiempo aparece como no algo a dar cuenta de la influencia de un pasado, de establecer una serie de relaciones entre modernidad y tradición, a operar con ciertas, digamos, presencias de elementos tradicionales en la cultura o en la sociedad, sino que aparece una mirada del tiempo mucho más, digamos, radical, entendido como un elemento superador. Y ese ideal moderno dirigido a un nuevo sujeto. O sea, esta arquitectura está pensada en términos de que debe construirse una nueva sociedad y un nuevo sujeto que ya no es el sujeto tradicional. Todas estas cuestiones, digamos, son parte de la herencia del pensamiento iluminista de tipo positivista, proveniente del siglo XVIII y del siglo XIX, con esa confianza plena en el ideal de progreso, con la noción de un progreso absoluto, la primacía del pensamiento racionalista, y esta componente del zeitgeist o del espíritu del tiempo. Amancio Williams está claramente consustanciado con esta idea moderna
o al menos de cierta parte de la modernidad, de un espíritu del tiempo. Esa idea del espíritu del tiempo o del zeitgeist dice que hay una forma o un conjunto de formas, elementos, condiciones, situaciones, resoluciones que son propias de un momento determinado. El espíritu del tiempo dice que cada época, cada momento histórico tiene su concepción de forma, su concepción de uso, su concepción técnica, y que la arquitectura debe dar cuenta de ese espíritu del tiempo o de ese zeitgeist. Ese espíritu del tiempo es lo que hace que Williams piense en esas soluciones nuevas acordes a una nueva época. El arquitecto entonces encarna claramente la figura del demiurgo, o sea, esta capacidad del arquitecto de detentar una plena creación y transformación de lo real, casi como una especie de voluntad fáustica, digamos. O sea, esa figura del demiurgo, que también la encontramos en otros modernos, como Le Corbusier, el demiurgo como el arquitecto que tiene para sí todo el conocimiento, todos los recursos para decir y para determinar cómo es que deben vivir las personas. Y eso también es una característica del absoluto en términos del pensamiento de Williams. Esta figura del arquitecto como una figura que tiene o posee todo un conocimiento que le hace tener claramente entendido cómo es que debe operar en función de, casi diríamos, una actitud, no sé, pedagógica respecto de lo social. Opera en un régimen absoluto, totalizador e idealista, o sea, esta forma de pensar el proyecto, esta forma de pensar la arquitectura, opera en un régimen que es absoluto y que es idealista. Y que, insisto con esto, porque es, digamos, propio de esa época o de ese zeitgeist, en este caso de los años 60. Yo no sé si hoy por hoy, de hecho, esto, digamos, no está presente hoy. No, digamos, hoy por hoy sería muy difícil pensar en este tipo de concepciones y en este tipo de resoluciones con ese criterio absoluto o totalizador, porque precisamente la cultura ha cambiado absolutamente. En estos últimos 30, 40 años estamos en un escenario cultural totalmente diferente. Ese pensamiento absoluto, ese régimen totalizador, lo que hace, por otra parte, volviendo a Williams, es eliminar las contradicciones y las aporías que la propia modernidad tiene. O sea, es pensar la modernidad como una componente homogénea, una componente, en ciertos términos, monolítica, en la cual deben eliminarse las contradicciones, las ambigüedades, los contrapuntos, las ambivalencias, las contradicciones internas. Y es ahí donde la idea de progreso se transforma en la fe en el progreso, que no es lo mismo. Y casi podríamos decir que, en este caso, la confianza en el progreso técnico y científico, casi que se convierte en una componente religiosa. La arquitectura, en ese sentido, está al servicio de las grandes causas nacionales, de los grandes proyectos nacionales. No es casual que esto ocurriese en esa época y que también tenía cierta coincidencia con los ideales del desarrollismo en tanto política económica, con los ideales del desarrollismo en los años 60. ¿Cómo pensaba Williams la modernidad local? Porque estamos hablando de algo que opera en este contexto, algo que es concebido en este contexto. Esa idea de lo local, esa idea de una cultura local o de ciertas cuestiones vinculadas a la identidad, en el caso de Williams, como en otros modernos de aquella época,
está claramente identificada con una modernidad internacional. O sea, ser moderno es ser internacional. O sea, no estamos acá en presencia de ninguna tendencia ni de ninguna influencia vinculada a los regionalismos, las culturas locales, la particularidad de las identidades, la lógica de las culturas regionales como formaciones o geoculturas ubicadas. Es una modernidad olímpica, es una modernidad como podríamos pensarla, digamos, en otros términos, con otras características, pero es una modernidad como la que podemos pensar, por ejemplo, la que funcionaba en el Instituto Ditela, en donde, de vuelta, ser moderno es estar inserto en una forma de pensamiento que es internacional. Y lo interesante de esto, lo llamativo, si se quiere, es cómo se dan ciertas coincidencias y ciertas ambivalencias, ¿no? Porque, por ejemplo, esta idea de un ser moderno local era algo que la podíamos encontrar en esos años 60 y 70, tanto en las ideologías de la derecha liberal como de ciertos personajes del socialismo. Eh, un socialista como Romero Brest, por ejemplo, el crítico de arte, sostenía este planteo de una modernidad internacional que, digamos, se extendía en todo el globo, en todos los países. Y como precisamente esa idea de mirar hacia afuera, o sea, establecer esas relaciones con un pensamiento, una concepción internacional, estaba tanto, por ejemplo, en personajes de esa derecha liberal o de personajes de la dictadura, como también en otros personajes, en otras figuras que podían estar claramente asociadas a un pensamiento o un posicionamiento, digamos, mucho más progresista. Bien, con esto terminamos